Muy bien, entonces como les decía, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de los cuadros vivos y un poco respecto a la propagación vegetativa, que es un poco la técnica que se usa para propagar estas plantas, pero como les comentaba, vamos a definir un poco más este tema, ¿no? De los cuadros vivos. Y en ese sentido, pues es importante saber qué son los cuadros vivos, ¿no? Entonces, los cuadros vivos se pueden de alguna manera interpretar de dos maneras, ¿no? O sea, son dos tipos de expresiones artísticas. En un primer punto, digamos, o una de las primeras formas de expresión artística referente a los cuadros vivos es aquella donde son expresiones culturales que son llevadas a cabo por actores que deben de permanecer estáticos durante algunas horas de tal manera que dan la impresión de pinturas vivas, ¿no? Digamos que la definición así como concreta de cuadros vivos en este contexto, ¿no? En este tipo de expresión artística, es una unidad de acción detenida, ¿no? Como ustedes ven aquí en la imagen, aquí están preparando un cuadro vivo, también es otra expresión que les digo, que ustedes, o sea, si ustedes googlean un poco en cuanto a los cuadros vivos, van a encontrar esta parte, que también es una forma de expresión artística, en donde también se utilizan diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Y que también tienen diferentes temáticas, ¿no? En cuanto a esta expresión plástica, ¿no? Que trata de mandar un mensaje a la sociedad. Entonces, como les digo, de manera general, un cuadro vivo en este contexto es una unidad de acción detenida, ¿no? Y el sustantivo de cuadro hace alusión o remite a un marco, tal como un recuadro, por ejemplo, ¿no? O una moldura que se intuye, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de cuadro, pues pensamos en eso, como en una especie de, de moldura o de recuadro que viste de alguna manera una imagen, ¿no? Entonces, en cuyo interior de este recuadro se va a encontrar una composición plástica de una situación o personificación, como se ve en la imagen, donde se expresa lo vivido, bueno, que los personajes o elementos que se integran en ellos, pues son reales, ¿no? Entonces aquí se ocupa tanto materiales provenientes, como les digo, de la naturaleza, ¿no? Pueden ser elementos vivos, ¿no? Uno de los elementos vivos en esta expresión artística, pues obviamente son los actores que están significando una cuestión. Y bueno, otro tipo de materiales, ¿no? Estos integran materiales reales, tridimensionales y pertenecen a una naturaleza no muerta, por eso se les conoce como cuadros vivos, también esta expresión artística, ¿no? Entonces, lo que también significa que en este cuadro se le da vida a lo que fue o dejó de ser, a lo imaginado impensable, o lo que ya no está, ¿no? O incluso a lo que está por venir o acontecer desde una situación o contexto particular. Entonces, como les digo, también esta es una expresión artística, plástica, que se utiliza para mandar mensajes, ¿no? Para transmitir más bien, más que para mandar, transmitir mensajes. Este, y esto es una forma de entender los cuadros vivos. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar respecto a esta otra visión de los cuadros vivos, que tiene que ver con esta expresión artística que es derivada de los jardines verticales, ¿no? Que se encuentran encuadrados o delimitados por una estructura que puede ser de distintos materiales, ¿no? Principalmente el material que se ocupa para este propósito, para la elaboración de cuadros vivos que derivan de una forma de jardines verticales, pues es la madera, ¿no? Entonces, ese es como de los principales materiales que se ocupan para este propósito. Y bueno, los cuadros vivos son pequeños jardines verticales encuadrados en una estructura, ideales para llevar para llenar de vida diferentes tipos de espacios, principalmente espacios verticales, como por ejemplo los muros, y es por eso que se le denomina como tal, ¿no? Porque generalmente se colocan en los muros, de manera vertical y asemejan justamente una pintura, ¿no? Una cuestión de este tipo, una fotografía inclusive, depende de la composición que nosotros logremos hacer de nuestro cuadro, ¿no? Con las plantas que vamos a ocupar y que a continuación voy a platicar un poco acerca de ellas. Entonces, bueno, estos cuadros vivos tienen varias funciones. Una de ellas es una función estética, pero también
Este tipo de jardines verticales cumplen con estas funciones ecológicas, como es la fijación de CO2, como es la liberación de oxígeno. Entonces también se ha visto que además de cumplir este valor estético, también nos va a ofrecer un mejor ambiente, ¿no? Tanto hay quien pues también lo toma desde el aspecto energético y cuestiones de ese tipo, pero digamos que de manera como más concreta, pues ¿cómo se llama? Está contribuyendo a mejorar de alguna manera la calidad del ambiente, ¿no? En nuestros hogares. Entonces, y además, que les digo, o sea, esta parte estética donde embellece el espacio, pues es también muy importante, ¿no? Porque también eso es parte de la psicología humana, que sentirnos en un ambiente agradable y bueno, tiene estas cualidades, ¿no? Estos cuadros vivos. Entonces, como les digo, hay estas dos expresiones artísticas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta, en la que tiene que ver con los jardines verticales, y es aquí donde vamos a estar trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, también es importante saber, ¿no? Cómo hacer un cuadro vivo con plantas paso a paso, ¿no? Entonces, de manera general, un cuadro vivo con plantas se elabora con plantas cactáceas o suculentas principalmente, ¿no? Que son un tipo de plantas que ahorita ya les voy a platicar acerca de ellas. Y bueno, estos cuadros consisten básicamente en una caja con una profundidad media, acondicionada para contener un sustrato, y plantas de manera segura cuando se le coloque de forma vertical sobre los muros, ¿no? Que es como, generalmente es como se, se utiliza, ¿no? Por así decirlo. Es como se colocan en el espacio, ¿no? En los espacios, en los muros de manera vertical, ¿no? No son como, o sea, digamos, son macetas, pero verticales, ¿no? Pero que además tienen esta característica de asemejar un cuadro, una fotografía, una pintura, ¿no? Entonces básicamente son eso, es una caja con una profundidad media, una profundidad adecuada para el tipo de plantas que vamos a establecer en ellos, ¿no? Eso es importante, la profundidad. También va a ser importante los sustratos que ocupemos en este caso, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente sesión, ¿vale? Ahorita nos vamos a enfocar un poco más a conocer este grupo de plantas que les menciono, son las que generalmente se utilizan para elaborar los cuadros vivos, ¿no? Yo aquí les puse en negritas, ¿no? A lo largo de la presentación puse en negritas como los conceptos o las palabras clave. Y en este caso, las plantas que se utilizan para este propósito, para la elaboración de cuadros vivos, principalmente son del grupo de las cactáceas o suculentas, que también que digamos de manera general las cactáceas podrían pertenecer o estar agrupadas en esta categoría que se le conoce como suculentas, ¿no? Que ahorita les voy a definir un poco mejor, ¿vale? Entonces, acá de este lado, del lado derecho de su pantalla, les puse una imagen de más o menos cómo es que se elabora un cuadro vivo, como el paso a paso, pero como les digo, esto lo vamos a hacer ya con más calma en la siguiente sesión, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las plantas, vamos a hablar un poco de los materiales, y ya para la siguiente sesión vamos a hacerlo ya de lleno, ¿no? Porque tampoco es tan complicado, ¿no? Pero sí es importante que ustedes más o menos se vayan dando una idea de qué es lo que se requiere para su elaboración, ¿no? Y yo creo que una de las principales cosas que deben de conocer, obviamente, pues son las plantas, ¿no? Y los cuidados que se le deben de dar a estas, ¿no? Entonces, en relación esto a sus características biológicas o ecológicas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que en esta sesión pues quede un poco más claro, para que cuando elaboremos este tipo de ¿cómo se llama? De cuadros, pues ustedes sepan qué cuidados requieren sus plantas, ¿no? O cuáles son como las condiciones más favorables para las mismas, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ustedes han escuchado justamente, ¿no? Hablar de las plantas suculentas y cactáceas, pero por todas partes se habla de ello. Sin embargo, no sé si ustedes realmente sepan qué son las plantas suculentas o cactáceas. ¿Tienen idea sin leer ahí, sin leer un poco lo que puse ahí? Ustedes ya, ¿cómo definen pues a estas plantas? ¿Cómo las conocían? ¿O qué tipo de plantas ustedes pensaban que están en esta categoría?
los cactus, las biznagas, y son plantas que acumulan agua en su tejido. Okay. Pero bueno, que están en zonas desérticas y su forma de sobrevivir es que acumulan el agua, como los nopales, que están Ándale. todo. Sí, esa sería una de las características que les hace comunes a estas plantas, ¿no? Digamos que las adaptaciones que estas han desarrollado a lo largo de su historia evolutiva, eso es algo que les caracteriza, ¿vale? Entonces, como bien decías, tanto las cactáceas y las plantas suculentas son un grupo de vegetales o de plantas que se distinguen por su capacidad de almacenar agua en sus tallos, hojas o raíces, en forma de jugos mucilaginosos, ¿no? Ustedes seguramente han partido ¿cómo se llama? Una sábila y han visto que es como un gel, ¿no? A ese tipo de jugos me refiero. Por ahí veo la manita levantada de Ayari. Dime, Ayari. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Híjole, pues sinceramente me dice por ahí la compañera que qué comprometida, ¿no? Pero bueno, aunado a eso, inicié hace unos días en un trabajo y justo es de floricultura aquí en el embarcadero de Caltongo. Y la verdad, o sea, es algo muy, muy diferente a lo mío, ¿no? Porque pues yo soy psicóloga y el día que entré, que fue el miércoles, me preguntaron que por qué estaba ahí, ¿no? Que por qué quería ingresar a ese trabajo. Y entonces pues yo les mencioné que justamente había estado en un curso referente a mi carrera como del feminismo, pero entraron personas, pues vaya, mujeres también que son ecofeministas, y empecé como que en estos días se fue asociando mucho esto de la ecología, ¿no? Sí. Y, o sea, justamente igual con el curso. Y hace unos minutos, la verdad, vi cuáles eran los materiales, sinceramente, hasta apenas, y pues me di cuenta que es referente a las cactáceas, y en eso es lo que estoy trabajando ahorita, de floricultura, pero en la elaboración de cactáceas, que aquí igual tengo unos que estoy aprendiendo a hacer. Y mira, o sea, la verdad, como que todo se ha estado asociando. Estabas mencionando como hace 2 diapositivas, esto de escuché ahí por el término de la psicología, ¿no? Psicológicamente por ahí. Sí, sí. Y entonces, pues, no sé, como que me llama como que cada vez más la atención, ¿no? Esto de las clases, porque todo se ha ido asociando un poco, ¿no? En esa temporada. Y pues yo creo que todo esto, pues no sé, pues refieren que es como algo terapéutico, ¿no? La verdad a Claro. mí, como es una disciplina completamente diferente que no la conocía, se me ha ido dificultando un poco. Sí. Pero pues ya le voy entendiendo a esto de sembrar. Sí, A sí, ver es que qué tal es clave y además es algo que puedes integrar, ¿no? Con otras disciplinas, con otras, o sea, yo me acuerdo que cada uno de ustedes tiene una formación particular, pero como les decía desde la sesión pasada, de las sesiones pasadas, pues eso no nos impide, ¿no? Poder desarrollar este tipo de cosas. Y lo padre, pues, como ahorita te está sucediendo a ti, es que puedas integrarlo, ¿no? Puedas como hacer la conexión, este link entre lo que tú, desde tu formación y desde lo que estás aprendiendo actualmente, ¿no? Y ese conjuntar las cosas y conocimientos, pues hace mucho más robusto lo que tú vayas a hacer, ¿no? Y es algo que está bien padre. Yo les comentaba de que los cuadros vivos tienen un valor estético que influyen en nuestra psicología, ¿no? Nos hacen sentir bien. O sea, por eso nosotros en general ponemos cuadros, fotografías, porque eso de alguna manera representan cosas, ¿no? O sea, de manera, desde el aspecto psicológico nos representan cosas, ¿no? Las fotografías de familiares, no sé, de un paisaje, una cuestión así. Y eso es un poco también lo que el cuadro vivo representa, ¿no? No solamente se limita a algo estético o algo biológico, ecológico, sino que también a esta parte, ¿no? De la psique humana
¿no? Y que inclusive para otros seres, ¿no? Por ejemplo, yo les platicaba de que puede ser que de repente tú veas, si tienes tu cuadro vivo en el exterior, puede ser que veas que lleguen otros bichos y los visiten y que todo eso te embellece aún más tus cuadros, ¿no? Y es eso, o sea, integrar lo que se pueda. Es el momento de que integremos conocimientos y que lo hagamos más robusto lo que estamos haciendo, ¿no? Y me da mucho gusto que se vayan dando, ahora sí que se vayan alineando ahí las cosas en tu caso, ¿no? Que puedas estar trabajando en esto y eso te va a ayudar mucho justo a elaborar este tipo de cuadros, ¿no? Ahorita con la propagación supongo que te están enseñando a hacer los sustratos, que es algo fundamental, ¿no? Los cuidados, todo eso es clave. Y algo también un poco diferente a utilizar un cuadro donde es una fotografía, algo inerte, digamos, es que aquí tú requieres de darle cuidados a esto, ¿no? Entonces, ese de dar cuidados, pues también te vincula todavía más con lo que estás haciendo, ¿no? Y pues eso está bastante bueno. Lo de los cuadros, la verdad, también estaría interesante. No sé, pues me suena como a algo de artes visuales. Y bueno, mi hermano es pues artista visual, de hecho. Pues ahí te podría Entonces, ayudar mucho en esa parte, ¿no? A las composiciones, a los colores, texturas, porque todo eso se juega, con todo eso se juega acá, ¿no? Igual que con las pinturas, con colores, con las formas, o sea, es eso, o sea, como trasladar el mundo artístico a esta parte biológica y que en conjunto, porque un paisaje, si tú ves un paisaje natural, es una obra de arte, ¿no? Es algo bellísimo, pues es algo así, ¿no? Y qué padre que tu hermano te pueda ayudar en esa parte en cuanto a la composición, los colores, las texturas, porque pues ahí va a ser más padre, va a quedar mucho mejor, supongo, tu bueno, cuadro, pues ¿no? a ver qué tal sale. Así es, Gracias. Ayarino. Gracias. Muchísimas gracias por compartir. Pues bueno, entonces vamos a continuar. Igual si tienen dudas, comentarios, pueden levantar la manita, no hay cuidado. Y y bueno, les decía pues que la característica de estas plantas, tanto de las suculentas como de las cactáceas, digamos que suculentas es una forma más amplia en donde se pueden englobar a diferentes tipos de plantas que presentan estas características, ¿no? Como les decía, son aquellas plantas que tienen la capacidad de almacenar agua en sus tallos, hojas o raíces, en forma de mucílagos principalmente, ¿no? De jugos mucilaginosos en los periodos de humedad, ¿no? Para poder sobrevivir en ambientes secos durante mucho tiempo. Inclusive se sabe, por ejemplo, que hay plantas de este tipo, ¿no? De este tipo de plantas suculentas e inclusive, bueno, también cactáceas, pues, que pueden vivir, ¿no? Con las raíces fuera de la tierra por más de 6 meses. Estas características son clave en esto que estamos haciendo, porque necesitamos también hacer uso de plantas que también pues sean, que tengan los cuidados mínimos, por así decirlo, ¿no? No es que no tengan que cuidar a las plantas que van a implementar en sus cuadros, sino que pues sea que no sea tan laborioso, ¿no? Tampoco es que se maten ahí haciendo sus cuadros vivos y, y cuidándolos, ¿no? O sea, tampoco es que los vamos a descuidar, pues, pero estas características de que son capaces de almacenar agua, de que pueden sobrevivir, ¿no? Como aquí dice, con las raíces fuera de la tierra, pues eso es son de las características que se requieren para la elaboración de este tipo de obras, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que en general, ustedes van a observar, ustedes si hacen una búsqueda en internet, van a ver que la inmensa mayoría de los cuadros vivos que son derivados de esta expresión que les digo de los jardines verticales, son elaborados tanto con plantas suculentas, que ahorita ya les voy a dar ejemplos de las familias que se agrupan en esa categoría, y de cactáceas también, ¿no? También se utilizan algunas especies de cactáceas, pero todas ellas, pues, tienen estas características, ¿no? Son plantas muy aguantadoras a condiciones muy difíciles, ¿no? Pero que nosotros no vamos a tampoco a exponerlas a esas condiciones, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso, pero sin embargo, ya de manera natural, pues tienen estas características y les va
ser de gran utilidad, ¿no? Entonces, bueno. En primer lugar, hay que conocer a las cactáceas, que es uno de los grupos de plantas que se implementan para la elaboración de los cuadros vivos. Y bueno, la palabra cactácea deriva del griego cactos, que fue utilizado para nombrar una especie de cardo espinoso, posiblemente el cardo cinara, cardunculus. Y bueno, es usado como nombre genérico cactus por Carlos Linneo en 1753, ¿no? Ustedes sabrán, o si no conocen a Carlos Linneo, fue un botánico muy importante que se dedicó en gran medida, su trabajo lo dedicó en gran medida a la descripción de diferentes grupos de vegetales, ¿no? Fue un botánico muy importante, y en gran medida la clasificación que conocemos actualmente particularmente los vegetales, pues es gracias a la clasificación que se estableció por Carlos Linneo, ¿no? Que bueno, su trabajo es bastante importante para la biología, y bueno, todavía ha trascendido, pues, ¿no? En el tiempo su trabajo. Entonces, Carlos Linneo en 1753, perdón, agrupa a estas plantas que hoy se consideran dentro de los géneros, de diferentes géneros diversos de la familia Cactaceae, ¿no? Es ahí donde los agrupamos actualmente a estas plantas, a las cactáceas, en la familia Cactaceae, y dentro de esa familia Cactaceae hay muchos órdenes, órdenes, géneros, pues, géneros de plantas que pertenecen a esta familia, que obviamente pues tienen características similares todas ellas, ¿no? Pero que tienen ciertas diferencias que las agrupan en géneros particulares, ¿no? Entonces, las cactáceas conforman cerca de 1500 especies, todas ellas nativas del continente americano, que es algo también interesante, ¿no? Es algo como veíamos, por ejemplo, en el caso de los colibríes, les platicaba que este grupo de aves también es casi exclusivo del continente americano, ¿no? Algo similar sucede en el caso de las cactáceas, son nativas del continente americano, las podemos encontrar fuera del continente americano, pero obviamente pues es porque se las han llevado de acá, ¿no? La distribución abarca desde Canadá hasta la Patagonia, en Argentina, incluyendo las Antillas. Sin embargo, en México es donde se alberga la mayor riqueza de especies, con alrededor de 700 que corresponden a cerca del 40% de la familia Cactaceae, ¿no? Imagínense, o sea, nuestro país es nuevamente otro ejemplo de la megadiversidad biológica que tiene nuestro país, pues es en este caso de las plantas cactáceas, ¿no? Casi están todas acá en México. Aquí se distribuyen muchas de las especies de esta familia. Y bueno, esto convierte a nuestro país en el más rico en diversidad y endemismo, es decir, casi el 85% de las especies que crecen en México, en referente a este grupo de plantas, las cactáceas, no las vamos a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Son endémicas de nuestro país, que eso es algo también muy importante, y que eso de alguna manera pues nos hace todavía más responsables en cuanto al cuidado de estas plantas, ¿no? También un poco de lo que va la elaboración de los cuadros vivos, como les decía, es el cuidado, ¿no? Entonces también debemos de ser capaces de entender que es importante cuidar la diversidad biológica que existe en nuestro país, ¿no? Y en el mundo. Y bueno, pues este es otro de los ejemplos que tenemos, ¿no? En el caso de la diversidad de plantas. Y bueno, las entidades federativas con mayor número de especies son Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca. Son en las que se ha visto que hay una mayor diversidad de plantas cactáceas, ¿no? Las cactáceas, por otro lado, son populares en todo el mundo, como les decía, principalmente por su belleza, ¿no? Porque no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver imágenes de las cactáceas de diferentes tipos, y tienen diferentes formas, diferentes colores, en diferentes tamaños, ¿no? Entonces todo eso pues es muy llamativo para la gente, y es por eso que pues son muy populares, ¿no? Gracias a que tienen esta diversidad de formas, colores, ¿no? Y bueno, además de que tienen la capacidad de sobrevivir mucho tiempo sin agua, que eso es algo que también es muy llamativo para las personas, ¿no? Porque generalmente cuando tú empiezas a tener una plantita, pues sí te dicen, no, pues cómprate una cactácea, ¿no? Porque no requiere muchos cuidados, no sé qué. Y es eso, ¿no? O sea,
por ahí podemos empezar. No quiere decir que no tengas que hacer nada, pero lo padre de estas plantas cuando las tenemos es que no nos absorbe tanto tiempo, ¿no? Y cuidado, sin embargo, sí los necesita, no quiere decir que no. Las cactáceas se conocieron, por ejemplo, por primera vez en Europa después de la conquista, ¿no? Los primeros en llevarse fueron los nopales. Los españoles se llevaron los nopales y a esto los llamaron higos chumbos, ¿no? Allá en España les conocen como higos chumbos porque según ellos el nopal se asemeja mucho a las higueras, ¿no? Para ellos se les figura, y bueno, sí, hasta cierto punto sí, en la forma en la que crecen, en la forma de las hojas, a lo mejor tienen cierto parecido. Inclusive, el nombre científico de los nopales, por ejemplo, que en este caso es Opuntia ficus indica, señala justamente esa cuestión, ¿no? Ese sincretismo que de alguna manera se dio a nivel biológico, a nivel de las especies que hay acá, ¿no? No solo en la parte cultural hubo sincretismo, sino también en la parte biológica. Pero bueno, como les digo, los nopales, nopal o Pontius ficus indica, pues señala este parecido con los higos. Ficus hace referencia a la planta de higo, e indica hace referencia al lugar de donde se extrajo, ¿no? Entonces, en este caso, pues los españoles, y por ahí me acuerdo que haber visto un documental donde Colón murió pensando que había llegado a la India, ¿no? O sea, nunca aceptó que había llegado a otro continente distinto y es por eso que se mantuvo por mucho tiempo esta onda de los indios y la India y esas cosas, ¿no? Que ellos, los españoles, por mucho tiempo pensaron que nunca llegaron a otro lugar distinto, que no fuera la India, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta especie de nopal, pues se le quedó ese nombre y hace referencia a esto, ¿no? Por un lado les digo al ficus, hace referencia a planta de higo e indica de la India, ¿no? Porque se creía que el continente americano era la India, ¿no? Por mucho tiempo les digo, me acuerdo de este caso de Colón, según que murió como pensando todavía en esta situación, ¿no? Creo que murió con cierto grado de locura, pero bueno, no vamos a echarle tierra al amigo. Y las cactáceas, la familia cactácea, incluye los nopales, ¿no? Ustedes conocen los nopales, por supuesto, están en nuestra dieta, son fundamentales en nuestras dietas. ¿Qué otros seguramente conocen? Los choconosles, que eso también es otra forma de nopales. Los órganos, las biznagas, los candelabros, los aguaros, el tetecho, los chilitos, los chautes, las pitayas, las pitahayas, que también últimamente han estado cobrando fuerza en cuanto a en el valor alimenticio, ¿no? Las pitahayas y las pitayas. Las quiotillas, los garambullos, que también son muy populares, por ejemplo, en el centro del país, los garambullos, que son como una especie de moras, ¿no? Del desierto. Guamichis, los cabuches o biznagas coloradas, las cinas y las crucetas, ¿no? Hay muchos nombres populares a lo largo del país, ¿no? Pero son algunos de los ejemplos de los miembros que pertenecen a esta familia cactácea dentro de nuestro país, ¿no? Obviamente, pues si nos vamos más al norte o más al sur, pues obviamente van a tener otros nombres, a lo mejor van a ser las mismas especies o no, pero acá hay una gran diversidad de estas plantas, ¿no? La mayoría de las plantas que les menciono acá son tanto de uso ornamental como alimenticio, y bueno, en el aspecto ecológico, pues cumplen, por supuesto, con funciones muy importantes, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los cactus columnares, son refugio de aves, ¿no? De murciélagos. Las flores, pues obviamente, pues son el alimento de muchos polinizadores. Entonces tienen funciones muy importantes, ¿no? En el ecosistema, en los ecosistemas. Además, también algo muy importante que mencionar es que nuestro país, el 60% del territorio, me parece, del país, tienen un ambiente, está constituido por ambientes desérticos, ¿no? Pero no porque sean desiertos quiere decir que no hay nada, ¿no? Porque siempre se nos ha hecho pensar de que los desiertos es un espacio vacío, ¿no? Y no es así. En el caso al menos de México, ¿no? Porque a lo mejor sí hay desiertos que tienen esas características como el Sahara o como otros tipos de desiertos, pero en el caso, por ejemplo, mexicano, estos ecosistemas están llenos de vida, son mega diversos, ¿no? A pesar del ambiente agreste que pudiese presentar,
son lugares muy importantes en cuanto a la diversidad, ¿no? Ya ustedes ya les platiqué de la diversidad de las cactáceas, pero también de reptiles, de aves, de mamíferos y de grupos culturales, ¿no? De grupos indígenas también. Eso es muy importante, ¿no? O sea, los desiertos en el caso mexicano, este tipo de ecosistemas son muy importantes y es una gran extensión, pues, la que está constituida por estos ecosistemas, ¿no? Entonces es fundamental empezarlos a entender, a conocer, ¿no? Porque son parte, pues, de nuestro territorio, ¿no? Y de nuestras culturas. Por otro lado, el caso de las suculentas, bueno, el término proviene del latín, succus, que significa jugo o jugoso, y esto hace referencia a todas aquellas plantas que almacenan grandes cantidades de agua en sus tejidos, ¿no? Por eso yo pienso que también las cactáceas podemos incluirlas dentro de este grupo, ¿no? De las suculentas. Sin embargo, aquí yo la voy a manejar como por separado, ¿no? Porque a pesar de que tienen características similares, genéticamente y evolutivamente hablando, son cosas diferentes, ¿no? Son bichos distintos, o son plantas distintas, pues. Entonces, se sabe que cerca del 80% del cuerpo de estas plantas está compuesta de agua. Estas plantas viven generalmente en las zonas secas del país, aunque se localizan también en los llamados enclaves xerofíticos, pero que son, sí, no sé si ustedes conozcan este tipo de ecosistemas xerófilos, o más o menos a qué les suena. ¿Sí habían escuchado este término? ¿Xerófilos o xerofíticos? No, no lo había escuchado. Pues es una forma de denominar. Perdón, Sí, dime. son espacios semiáridos o áridos. Sí, sí. Exactamente, tiene que ver con eso. Lucy, por ahí veo que tiene la mano levantada, perdón, no te vea. Sí, es que algunas de los cactáceos como la biznaga están en peligro de extinción. Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí, hay varios tipos de cactáceas que están en peligro de extinción, ¿no? Una de ellas es las biznagas, que se utiliza para el acitrón, ¿no? Para la elaboración de acitrón. La sobreexplotación de este tipo de plantas ha llevado al borde de la extinción o en peligro, poner en peligro de extinción a muchas de estas especies que están asociadas a las biznagas, por ejemplo, ¿no? También son extraídas porque son muy cotizadas en el mercado negro, ¿no? Porque son muy llamativas. Tienen muchas, digamos, muchas cuestiones que hace que las ponga en peligro, ¿no? Entonces, sí hay esta situación, lamentablemente, que también es importante tenerlo en cuenta. Pero, perdón, por ahí. Sí, dime. Gracias. Ok. No sé si alguien más tenga dudas, comentarios. Por ejemplo, estoy leyendo que dice, con sitios húmedos, ¿no? Ajá. Entonces, pues justamente, bueno, por ejemplo, en los embarcaderos, considero que el área o el ambiente es así. Ujú. No, pero aquí ten cuidado. Aquí estas plantas, al igual que las cactáceas, les gusta más los ambientes semidesérticos o desérticos, o como les dije, xerófilos, ¿no? O xerofíticos, que hace referencia como mencionaban, a ambientes secos. No, en este caso no les gustan ambientes húmedos. Plantas que les gusta la muchísima humedad, por ejemplo, los musgos, ¿no? O los helechos. Algunos tipos de helechos, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, los musgos les encanta estar casi sobre el agua, ¿no? Pero a estas plantas en particular, a las suculentas y a las cactáceas, les gustan más los ambientes tipo xeróficos, ¿no? Xerofíticos o secos. ¿Ok? ¿Ayari? Entonces, o sea, bueno, si por lo que entiendo, un invernadero, pues tratan de hacer como el proceso, ¿no? De climático. Un poco sí. Sí, o sea, ahí, por ejemplo, lo que se busca cuando tú estás cultivando este tipo de plantas y tratas de generar este ambiente un poco seco y bastante cálido, pues es eso, ¿no? O sea, el invernadero trata de buscar esas condiciones. Y además, también algo importante, por ejemplo, en el caso de las suculentas y de muchas especies de cactáceas, es que les gustan estos ambientes, como les digo, ¿no? Secos, xerofíticos.
que se caracterizan, por ejemplo, por ser sitios pedregosos. Un ejemplo clásico aquí en la Ciudad de México de un ambiente de este tipo es Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria se estableció en un ambiente de este tipo, ¿no? Que en alguna época le llamaban Malpaís, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si ustedes conocen esta colonia Santo Domingo, Ajusco, todas estas colonias que están aledañas a Ciudad Universitaria, se establecieron en estos malpaíses, ¿no? Y por muchos años, pues, empezaron a invadir este ecosistema. Y yo, bueno, mi familia llegó a estos lugares, ¿no? Desde que se empezó a invadir. Y muchas familias, de alguna manera, conservaron parte muy poco, parte del ecosistema original. Y en muchas casas hay cuevas, ¿no? Porque este tipo de lugares está caracterizado por haber cuevas o por ser muy pedregosos, ¿no? Pero bueno, esto es importante lo que les digo de los que son sitios pedregosos, porque eso también hace referencia a que son sitios donde el suelo el suelo donde puedan establecerse plantas y establecer sus raíces y todo su sistema radicular, es pobre, digamos, ¿no? Es escaso. No hay mucho suelo en estos sitios, ¿no? Entonces, estas plantas han además, ¿cómo se llama? Han desarrollado diferentes adaptaciones. Una de ellas es a establecerse en ambientes pedregosos. Ahorita al final les voy a mostrar justamente esa característica de estas plantas suculentas particularmente, en establecerse en las rocas, ¿no? Básicamente. Ahorita yo tengo un ejemplo de eso para que lo veamos. Ahorita más adelante se los enseño. Pero eso hasta todo esto que les estoy diciendo, digamos que vayan haciendo como su apunte mental o una libreta, porque son las características que requerimos para generar un ambiente propicio para estas plantas, ¿ok? Entonces, digamos que el medio ambiente, en este caso el sustrato donde van a estar sujetas nuestras plantas, tienen que tener características de estas que yo les estoy diciendo ahora, ¿no? Que sea pedregoso. O sea, imagínense un suelo pedregoso. ¿Qué se imaginan que sucede ahí? Con el agua, por ejemplo. Mm, ¿Hay mucha retención o poca? ¿Qué piensan? Se Poca, filtra. ¿no? Exactamente. Hay mayor filtración, ¿no? Porque no hay un sustrato o un suelo que retenga la humedad, como es el caso de un bosque, por ejemplo, de encinos o de pinos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de un bosque que hasta se siente el suelo esponjoso, ¿no? Que tú vas pisando o te vas caminando por el bosque y sientes como esponjoso, cómo se te hunde tus pies, ¿no? Porque tienen muchísima materia orgánica y son suelos generalmente muy desarrollados, ¿no? Cosa que no sucede en este tipo de ambientes xerofíticos, ¿ok? Entonces esa es una de las características, que son suelos bien drenados, ¿vale? Es una clave, ¿sí? Ok, entonces, dime. bueno, lo que pasa es que estaba viendo por ahí la foto eh, que está en la diapositiva y y estaba viendo igual aquí mis macetitas, son algunas similares, pero Sí. yo creo que no van a poder germinar, ¿no? Por lo mismo del ambiente que refieres. ¿Cómo germinar? Bueno, ¿Desarrollarse? ¿perdón? ¿Desarrollarse más o algo así? Ajá, no creo que den. Sí, claro, porque están adaptadas. Estas plantas son buenísimas obteniendo los recursos que requieren, por ejemplo, la humedad del aire, ¿no? Los nutrientes. La inmensa mayoría de las plantas obtienen el CO2 y el nitrógeno que requieren para su desarrollo del aire, ¿no? Muchas de ellas lo hacen, además de que el suelo pues, les da los otros elementos que necesitan, ¿no? Pero principalmente el carbono, por ejemplo, que es uno de los principales elementos que se requiere para la vida, ¿no? De todo tipo, incluida la vegetal, pues la van a obtener del aire, ¿no? Sí, del aire. Entonces, mira, cuando tú elaboras un cuadro vivo, vas a generar las condiciones tales que van a permitir el sostenimiento de estas plantas, ¿no? Y su desarrollo, porque si no, pues no tiene caso tampoco. O sea, no es que pongamos las plantas ahí nada más y que a ver cómo les va, ¿no? O sea, nosotros tenemos que desarrollar las condiciones propicias para que se desarrollen, primero para que se establezcan y después para que se desarrollen. Tampoco queremos que se forme un bosque ahí, ¿no? O sea, tampoco, porque necesitamos limitarlo hasta cierto punto para que mantenga esa estética que estamos buscando dentro del cuadro, ¿no?
¿Sí hay ahí, más o menos? Sí, sí, más o menos. De todos modos, en la sesión que viene les voy a hablar más de los cuidados, ¿no? Y del mantenimiento. Pero esto que les estoy platicando ahora es parte clave, pues, de esos cuidados y de ese mantenimiento, ¿no? Tratar de entender un poco acerca del ecosistema natural en el cual estas plantas se han adaptado, pues es fundamental para poder llevar estos mismos principios a nuestro cuadro, ¿no? Los principales, los más básicos. Obviamente no vamos a poder recrear todas las condiciones en él, ¿no? Y nuestra casa, por supuesto. Entonces, las principales, las más básicas, las que son fundamentales para la supervivencia de estas especies, de estas plantas, hay que tratar de recrearlas en nuestro cuadro vivo, ¿no? Y bueno, eso se los voy a platicar un poco más a detalle en la sesión que viene, no se preocupen, ¿vale? Sí, gracias. Entonces, miren, otra de las características de las plantas suculentas es que las plantas suculentas se distinguen por sus hojas, tallos o raíces carnosas, ¿no? Lo cual hace referencia a, justamente, ¿cómo se llama? A esta acumulación de agua en sus tejidos, ¿no? En forma de mucílagos. Entonces, cuando ustedes tocan estas plantas, las palpan, las sienten, van a ver que son como carnositas, ¿no? Están gorditas, lo cual no sucede, por ejemplo, con cualquier otro tipo de planta que son delgadas, ¿no? Por ejemplo, las hojas de algunos tipos de árboles son muy delgaditas, ¿no? En este caso, pues esta es una de las adaptaciones que han desarrollado este tipo de especies vegetales que les permiten justamente sortear condiciones agrestes, como es en el caso de los ambientes desérticos o xerofílicos, ¿no? Xeróficos. Entonces, es importante entender esta parte, ¿no? Pues, y es por eso en general que vamos a ocupar estas plantas para que sea un poco más sencillo, porque igual podríamos hacer cuadros vivos con otro tipo de especies de plantas, pero créanme que es muy complejo, ¿no? Es muy difícil. Estas plantas, ahorita el ejemplo que les voy a enseñar, uno que yo tengo, no es un cuadro vivo, pero es un arreglo que hice con una planta como la que se ve aquí en la imagen, que es una echeveria. Van a ver que, o sea, es impresionante, pues, porque está creciendo sobre una roca, ¿no? Y tú dices, ¿y de dónde saca nutrientes para crecer? Obviamente yo le aporto ciertos nutrientes, ¿no? En el agua de riego, pero la mayoría de los nutrientes que requiere se obtiene del aire y y lo demás lo va obteniendo de la roca, ¿no? Porque también son plantas que van, van generando suelo también, ¿no? En estos ambientes este tipo de plantas son las principales formadoras también de suelo, ¿no? Junto con los musgos, los líquenes y otros bichos que, bueno, otros organismos son los que generan suelo, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a adentrar tanto en la parte ecológica, aunque estaría padrísimo, pero un poco les platico, ¿no? Cómo es la onda. Entonces, déjenme pasar a la que sigue. Aquí les quiero dar algunos ejemplos de familias de plantas suculentas mexicanas. Seguramente una de las que ustedes ubican muy fácilmente es esta. Es la familia Agabaceae, ¿no? Donde se encuentran agrupados todos los agaves o los magueyes, que también es una forma en la que conocemos, ¿no? Entonces, en esta familia se agrupan tanto magueyes como lechuguillas, ¿no? Que también es una forma de planta agavácea. Los amoles, no sé si ustedes ubican los amoles, que es una planta, no sé si han tenido oportunidad de visitar la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, pero ahí están los ejemplos de muchas de estas plantas que les menciono, ¿no? Los amoles, es otro tipo de planta que se le conoce como, que se llama manfreda, ¿no? Que pertenece a este grupo de las manfredas, que es como el primo más cercano de los magueyes. Inclusive tiene formas de crecimiento muy similares. El eje floral o el tallo floral, por ejemplo, en el caso de los magueyes se le conoce como quiote. Y en las manfredas y en todo este grupo de plantas que pertenecen a la familia Agabaceae, forman ese eje o ese tallo floral así, ¿no? Largo, y al final salen las florecitas, ¿no? También se encuentran en este grupo los pescaditos, ¿no? Y bueno, estos son los que generalmente se agrupan dentro de esta familia.
Y bueno, este grupo de plantas, esta familia de plantas, está integrado por alrededor de 332 especies, que son de distribución americana principalmente, ¿no? Del continente americano, y no las vamos a encontrar de manera natural en el viejo mundo, ¿no? En el continente europeo, o en el otro lado del planeta. También estas plantas son principalmente de origen americano, y en el caso de las agaváceas, pues casi que la mayoría son igual de acá de México, ¿no? Muchas de ellas. Ok. No sé acá si tengan dudas respecto a esta parte. Aquí les estoy hablando, acuérdense, ahorita, primero empecé hablándoles de las cactáceas, ¿no? Y ahora les estoy hablando de las suculentas, ¿no? Primero les estoy dando como de manera general qué son las plantas suculentas, pero ya un poco más particularmente, las plantas o familias de plantas suculentas que se agrupan en este grupo, pues, son la agavácea, que es una de las que les estoy platicando, y hay otras tres familias que ahorita les voy a mencionar, ¿no? En México, por ejemplo, se encuentran la mayoría de las especies conocidas con cerca del 75% de esta familia. Estamos hablando de las agaváceas, ¿vale? Y bueno, tradicionalmente el género agave es el que tiene mayor uso en la industria, por ejemplo, de las fibras, por ejemplo, el nequén, el istle, o también en la industria de las bebidas, ¿no? El pulque, el mezcal, el tequila, todo este tipo de bebidas se obtienen de este grupo de plantas, de esta familia de plantas que se conoce como agavácea, ¿no? Las agaváceas, o magueyes, que es el nombre popular que nosotros usamos para hacer referencia a estas plantas. Y bueno, entre otros muchos tipos de aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pencas de maguey, pues se utiliza para la elaboración de diferentes platillos, como es la barbacoa, ¿no? Algunos tipos de barbacoa. También, por ejemplo, de las pencas del maguey se obtiene una pequeña película, un pequeño recubrimiento que tiene la hoja, que es un tejido delgado que se extrae y que originalmente se usaba para la elaboración de este platillo, ¿cómo se llama? Michotes, ¿no? De los michotes, generalmente, que ahora ya se usa un plástico, ¿no? Como un papel como plasticoso encerado, pero originalmente se usaba este tejido que proviene de la penca del maíz, perdón, del agave. Y bueno, tienen otros múltiples usos, ¿no? En diferentes culturas pues se han usado de diferentes formas, ¿no? Depende así que de la cultura y la región, es el uso que se les va a dar. También se utilizan como plantas de ornato desde la época prehispánica, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues estas plantas han tenido esa característica, ¿no? También de ser plantas de ornato, que nosotros también de alguna manera vamos a hacer uso de esa cualidad, digamos, ¿no? Aquí también algo que les quiero mencionar, ¿no? Generalmente en los cuadros vivos no se utilizan plantas agaváceas, porque estas plantas son muy grandes, ¿no? Son de portes grandes, son como arbustos, ¿no? Son grandes. Entonces, en un cuadro vivo es difícil que tú puedas establecer una plantita, y que en este caso, por ejemplo, sí es muy complicado que se desarrolle bien, ¿no? Aquí yo les puse varios ejemplos de las plantas agaváceas, y si ustedes se dan cuenta en las imágenes, pues son plantas de portes grandes, ¿no? Entonces, en un cuadro vivo eso no puedes establecerlo. Yo les estoy platicando de este grupo de plantas porque es importante que las conozcan, pero no quiere decir que las vamos a usar en nuestros cuadros, ¿no? Porque es un poco más complejo, ¿no? Utilizar este tipo de plantas en estos cuadros vivos, ¿vale? Pero no, por eso no es importante conocerlas. Ahorita vamos a pasar a la familia de plantas suculentas, que sí que se utiliza con en mayor cantidad o de mayor forma, ¿no? Pero bueno, este es el caso de las agaváceas, de los magueyes. Otra de las familias que se utiliza, perdón, que está dentro del grupo de las suculentas es las crasuláceas, la familia Crasulaceae. Y esta familia en particular es la que más se usa para desarrollar estos cuadros vivos. Esta familia sí, esta es la que más se está utilizando, ¿no? Para este propósito. Entonces, bueno, esta familia es de distribución cosmopolita, quiere decir que la podemos encontrar casi en todas partes del mundo. Y bueno, con la mayor diversidad en Asia Central, Sudáfrica, la región del Mediterráneo y México, ¿no? Otra vez, ahí estamos en la lista de los países con mayor diversidad, ¿no? Entonces, esta familia de la familia Crasulaceae también es muy, muy
común acá en nuestro país, ¿no? Se calcula que esta familia está integrada por unos 30 géneros y cerca de 1.400 especies, ¿no? A lo largo de todo el mundo. El principal uso de estas plantas es ornamental, aunque algunas de ellas se emplean en la medicina tradicional de diferentes países. En el caso, por ejemplo, de México, una de las plantas que se utiliza con mayor frecuencia en esta cuestión de medicina tradicional es el calanchoe. No sé si lo han escuchado. No, creo que Lo conozcan por ahí. Ahorita les mando fotos. Ahí tengo por ahí No unas. lo conozco, pero me lo recomendaron según que para, ¿cómo se llama? Para tratamiento del cáncer. Sí, exactamente. Para eso es que se recomienda mucho. Tanto para el tratamiento como su prevención. Recuerden que mucha de la medicina tradicional es preventiva, ¿no? Y en algunos casos, pues sí puede ayudar de alguna manera en los padecimientos, ya que los tengas y que estén desarrollados, ¿no? Pero en general, la medicina tradicional en casi todos lados es preventiva, ¿vale? Entonces, acá también se usa mucho el calanchoe para prevenir ciertos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de próstata, creo que es el que se usa mucho para eso. No sé si de colon, pero son varios, pues, ¿no? Pero ese es el uso que se le da y se sabe, pues, que sí tiene sí tiene, ¿cómo se llama? Sí ayuda, pues, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿Y se come? sí, en este caso se come. Ok. El calanchoe, no todas, ¿no? Ujú. No vayan a querer probar una cheveria, porque quién sabe qué sepa. Esta es medio amarga, quién sabe cómo va a saber. Y además, quién sabe si sea tóxica, ¿no? Pero en el caso del calanchoe ya no les puse fotito por ahí, ¿no? A ver si por ahí, en alguna de las imágenes aparece una, si no, ahorita les mando una foto para que lo ubiquen. Y bueno, también es importante mencionarles que las crasuláceas crecen mejor en zonas templadas, ¿no? En este caso sí crecen en otros contextos ecológicos, ya no son tanto, ya no pertenecen tanto a ecosistemas áridos, sino aquí en este caso sí las podemos encontrar en zonas templadas, ¿no? Como es en el caso de la Ciudad de México. Con suelos muy pedregosos también es algo importante. Y bueno, para su cultivo es necesario regalarse un poco más que las cactáceas. O sea, ustedes saben que las cactáceas, el riego que se les hace, pues no es tan abundante ni tan seguido. Entonces también estas plantas crasuláceas también tienen esa característica. La suculencia de estas plantas está dada por sus hojas principalmente y bueno, las cuales están dispuestas en forma de roseta, que es un poco la imagen que les mostraba acá. Ahí, ¿dónde quedó? Esta, ¿no? Al principio. Generalmente, la mayoría de estas plantas que pertenecen a esta familia de las crasuláceas tienen estas formas, ¿no? Como arrosetadas, ¿vale? Esta familia. Acá no se ven muy bien las imágenes, pero ustedes ven, por ejemplo, esta echeveria tiene esta forma como arrosetada, ¿no? Como que las hojas van alternadas y van formando una roseta. En el caso de México se empieza a cultivar crasuláceas, que es algo que nos platicaba Yari, que ya está ahí participando. Y a gran escala es que se está haciendo, ¿no? Ya de manera como más comercial, aunque muchas, ¿cómo se llama? Muchas de estas plantas se obtienen digamos, del ambiente natural, ¿no? Diferentes especies nativas que se utilizan, son provenientes de los ambientes naturales y es ahí donde se puede poner en riesgo este tipo de plantas, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones naturales también han sido muy afectadas por el saqueo y la destrucción del hábitat, que es algo que desde que estuvimos hablando del caso de los colibríes, pues es algo que afecta siempre, ¿no? La destrucción del hábitat, pues es lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque estamos acabando con muchos seres en el camino. Y bueno, por ejemplo, en los estados de Baja California y Baja California Sur, donde crecen por ejemplo, las plantas pertenecientes al género Tudlelia, con cerca de 60 especies, muchas de ellas se están extrayendo de manera masiva y eso está generando muchos estragos, ¿no? Están generando muchos problemas y inclusive hay diferentes familias de plantas crasuláceas, en el caso de México, que que creo que son 3 especies que la norma mexicana, por ejemplo, ya catalogó como plantas en riesgo de extinción. Y en gran medida se debe al saqueo que se hace de ellas, ¿no? Entonces, un poco lo que está haciendo Ayari, ¿no? Espero que la persona con la que trabajes no esté extrayendo del ambiente natural,
O sea, digo, es bueno que se propaguen, porque estas plantas son de muy fácil propagación hasta cierto punto. Estas en particular, las crasuláceas, que es la parte que vamos a ver en la siguiente clase. Y hay que aprovechar esa cualidad que tienen, ¿no? Esta propagación vegetativa que tienen, que es bastante intensa, en algunos casos más que otros, y es mejor hacerlo así que estar extrayendo todo el tiempo del ambiente, ¿no? O sea, a lo mejor, no quiero dar ideas, ¿no? Pero si ya extrajiste en el ambiente, lo que mejor puedes hacer para no seguir impactando este lugar es que ya que tienes tu planta, pues la propagas de manera vegetativa, ¿no? Para no estar ahí yendo a cada rato a extraer plantas. Porque además estas plantas son de lento crecimiento. O sea, ustedes imagínense creciendo en un desierto con un suelo no bien desarrollado, con poca agua, ¿no? Entonces, créanme que es muy complejo, ¿no? Crecer en esas condiciones. Entonces, este tipo de plantas tienen un tiempo de crecimiento lento hasta cierto punto, pero por estas cuestiones, ¿no? De las condiciones en las que se desarrollan. Entonces, pues no hay que, así que no hay que contribuir al deterioro del ambiente y en la medida de lo posible, pues no las extraigan, ¿no? Vayan a los lugares donde ya se venden, ¿no? Si ustedes no tienen en casa, y eviten en lo posible, pues, extraerlas de su ambiente natural, porque sí tiene un impacto bastante severo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que les decía de Baja California Sur y Baja California Norte, algo que yo vi con mucha tristeza es que en estos lugares, como hay lugares con dunas y así, ¿cómo se llama? ¿Sí se llaman dunas? Las de tierra. Bueno, están haciendo como este tipo de carreras, como rallies, que pasan encima de todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber visto un lugar, una especie de desierto que lo usaban como autopista, de estos coches, o autos que son todo terreno, y así arrasaban con todo, así terriblemente, ¿no? Además de la extracción, la gente está, como consideran que los desiertos o estas zonas semiáridas no tienen, vida, pues les vale gorro y pasan encima de todo, ¿no? Por ahí veo una manita levantada. Déjeme ver. Sí, soy yo. Marta, Nada más es preguntarte si nos dime. podrías decir el nombre común de esas 4 especies. ¿De estas que están aquí en la imagen? Sí, por favor. Ok, déjame ver si lo tengo por ahí. Por ejemplo, creo que la Echeveria elegans, a esta le conocemos como oreja de burro, casi estoy seguro. Creo que lo tengo más adelante, déjame checo. Algunos nombres comunes. Sí, mira. Los nombres comunes son con los que se les conocen a algunas de estas plantas pertenecientes a esta familia Crasulaceae. Por ejemplo, esa es la siempreviva. Ustedes seguramente han escuchado de la siempreviva, que da unas florecitas amarillas. Sí la han visto. Aquí, por ejemplo, por donde vivimos, está el Cerro del Peñón, ¿no? El Peñón Viejo, acá cerca del Metro Guelatao. En este lugar, en el Cerro del Peñón, hay una población justamente de siemprevivas que casi todo el año tienen flores amarillas, ¿no? Tú desde lejos, desde el metro, puedes ver esta población de plantas que en ciertas épocas del año se pintan de amarillas así hermosas, ¿no? Estoy casi seguro que las han visto, las siemprevivas, o las conchitas, o el chisme, o la oreja de burro, que es parecida pues, la oreja de burro es parecida a esta, ¿no? Que en un ambiente natural crecen sus frondas, crecen muy grandes, inclusive del tamaño de una oreja de un burro, ¿no? Por eso es que se le conoce popularmente así. Entonces estas son como las principales, Marta, que son las que más comunes de este grupo, ¿no? De esta familia. Gracias. El calanchoe también es el otro nombre popular. Aquí no les puse ninguna imagen de un calanchoe. No creo que no viene ninguna, pero les mando fotito para que lo ubiquen. También están los sedum. Este es miren, aquí en nuestro país se calcula que existen cerca de 350 especies de esta familia y destacan sobre todo los géneros, los géneros Echeveria, que son estas, que son las que tienen formas más arrocetadas. Hay un montón de formas de estas Echeverias. Las Pachyphytum, la Graptoptelatum y
y ¿cómo se llama? Y sedum, que es esta que después acá en la imagen, ¿no? Que también se le conoce, creo que como dedo de Dios o algo así, ¿no? A los sedum, que son estos. De los sedum hay un montón también de variedades. Hay uno que es el arrocito, que es el dedo de Dios, que es más grande. En la medicina popular o tradicional, por ejemplo, el sedum se usa para lidiar con la carnosidad de los ojos, ¿no? Que hay ciertas personas que padecen de esta situación y trozan un dedito de estos, ¿no? Que es una fronda, y los jugos que pueden salir de ahí son los que se colocan en el ojo como gotitas y alivia la carnosidad de, de los ojos. Ayuda, ¿no? No es como el remedio, ayuda a este padecimiento. ¿Vale? Entonces, esto es en cuanto a las crasuláceas, que en general nosotros nos vamos a enfocar en el uso de este tipo de plantas, de esta familia, de este grupo de plantas, para la elaboración de nuestro cuadro vivo, ¿vale? Las crasuláceas, ¿ok? Entonces, ahorita ya vimos agaváceas, ahorita estamos hablando de las crasuláceas, y ahora vamos a pasar a la siguiente familia, que también pertenece a este grupo de suculentas, que es la familia Nolinaceae, ¿no? Es nativa del continente americano también, ¿no? Con pocas especies cuyos nombres comunes son la pata de elefante. Ustedes seguramente han escuchado de esta planta, la han visto, inclusive seguro la han de tener por ahí en sus macetas. Entonces, esta es una de las más populares, ¿no? Las patas de elefante que en un ambiente, en un contexto natural, crecen inmensas, ¿no? Yo me acuerdo de haber visitado, creo que no me acuerdo si en Querétaro, en qué lugar, no me acuerdo qué lugar, una de estas patas de elefantes que tenían cientos de años, ¿no? Creo nos decían, creo que 300 años o algo así. Son plantas muy longevas que crecen y crecen y son muy bellas también, ¿no? Yo tengo ahí tengo una en un bote de 20 litros que es súper guerrera, ¿no? O sea, ha crecido muy bien y no es exigente. Obviamente sí le doy sus cuidados, pero no es igual que tener otra planta, ¿no? Que requiere muchos más cuidados. Estas plantas son muy resistentes, muy robustas. También se conoce a la despeinada, al sotol, el soyate, ¿no? Por ejemplo, del sotol se extrae una bebida alcohólica con el mismo nombre. No sé si han escuchado del sotol en la parte del norte de nuestro país. Y bueno, como les digo aquí, sobre todo en San Luis Potosí y Nuevo León, es que se les aprovecha, ¿no? De esta forma, a esta planta en particular. Que es como una especie de mezcal, ¿no? El sotol. ¿Vale? Entonces esa es la otra familia de suculentas, pero que tampoco vamos a estar utilizando para la elaboración de los cuadros vivos, ¿no? Hay que recalcarlo y mencionarlo, porque como ustedes ven, son plantas muy grandes, ¿no? Entonces establecer una planta de estas en un cuadro vivo, pues es complicado, ¿no? No se puede, pues no quedaría chido. Los otros integrantes de la familia se usan para la construcción, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, para la construcción de casas, también se utiliza como leña, y sobre todo en jardines como plantas de ornato, generalmente, ¿no? Esta familia en particular tiene sus varios usos, y uno de ellos es principalmente como plantas de ornato. Esta familia tiene 4 géneros y 56 especies conocidas hasta el momento, y México posee el 89% de las especies nuevamente, ¿no? Eso es algo bastante bueno. Sin embargo, lamentablemente, 16 especies de esta familia están catalogadas por la norma mexicana, por la norma oficial mexicana, que están en peligro, ¿no? Lamentablemente. En los últimos 3 años, ¿no? En los últimos años, se han decomisado miles de ejemplares de los conocidos comúnmente como patas de elefante, que se están extrayendo así brutalmente del ambiente, ¿no? O sea, están depredando estos ecosistemas y están extrayendo estas plantas porque se venden muy caras en algunos casos, ¿no? Dependiendo como ahora sí de la edad de la planta, es ahora sí que el precio. Yo la otra vez vi en una planta de esta pata de elefante en Xochimilco, y estaba alrededor de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, lamentablemente esto está motivando a la gente a extraer estas plantas de su ambiente y están depredando fuertemente, ¿no? Estos lugares.
Y como les digo nuevamente, estas plantas tardan mucho tiempo en crecer. Les es muy complicado crecer, ¿no? Desarrollarse por las condiciones en las que se encuentran y que nosotros vayamos y las extraigamos, las saquemos de su ambiente, pues es bastante malo, ¿no? Para ellas. Entonces, bueno, no hay que hacerlo, ¿no? En la medida de lo posible. Estas plantas han sido saqueadas en Veracruz, Puebla, Yucatán, Campeche, Tabasco y Guerrero principalmente. Es donde se está extrayendo de manera, o sea, descomunal. Imagínense, o sea, están decomisando miles de ejemplares cada año, ¿no? O sea, es algo muy triste, pues. Afortunadamente nosotros no tenemos que hacer eso porque no vamos, como les digo, no vamos a utilizar estas plantas para la elaboración de nuestros cuadros vivos. Entonces no vamos a ser partícipes de esta destrucción, ¿no? Entonces, si ustedes llegan a tener o adquirir una pata de elefante, traten de que sea en un lugar certificado, donde se haya obtenido a partir de otros procesos, ¿no? De su cultivo, principalmente, porque es posible cultivar estas plantas, y no de lugares donde se hayan extraído del ambiente, porque eso está generando caos, ¿no? En los ecosistemas. Otra de las familias importantes dentro de las plantas suculentas son las euforbiáceas. Y bueno, esta es de gran distribución también mundial, incluye una gran variedad de especies suculentas, siendo Sudáfrica el mayor centro de diversidad en este caso. Y se sabe que hay unas pocas especies en otros países, como el caso de México, ¿no? Aquí se encuentran algunas especies de interés económico, como son la candelilla, ¿cómo se llaman? Los zapatitos del diablo, que es la imagen que les pongo ahí. Y esta otra planta que se está utilizando mucho, que es la jatrofa, que también se le conoce como sangre de grado o sangre de drago. Esta planta, la jatrofa en particular, se está cultivando masivamente para la obtención de biodiesel, ¿no? Del aceite que generan las semillas de esta planta. Perdón, están obteniendo aceites que lo están transformando en biodiesel, ¿no? Entonces, en Veracruz, por ejemplo, creo hay así sembradíos inmensos de estas plantas, ¿no? De la que les digo, de la jatrofa, la cual pertenece a esta familia de plantas, la Euphorbiaceae, ¿no? Entonces, como les digo, uno de los principales usos que se le está dando en el caso particular de la jatrofa, pues es la elaboración de biocombustible. Y bueno, tienen otros usos, ¿no? Por ejemplo, también se usan en algunos casos, algunas especies se utilizan para la elaboración de jabones y shampoos. Y bueno, tienen otros usos. Algo que se me olvidó mencionarles, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama? De los amoles, es que en la época prehispánica, los amoles se usaban justamente para la elaboración de jabones, ¿no? Entonces, ahora sí que ¿cómo se llama? La palabra amole, no sé si ustedes todavía la usen, de repente, así de amolar, no sé, se amoló, ¿no? Una cuestión así. Tiene que ver con esta onda del jabón, ¿no? O sea, de alguna manera el jabón de alguna forma genera como cierta degradación de las telas, y de ahí proviene un poco este vocablo que usamos, que tenemos los mexicanos, ¿no? De amolar, ¿no? Del amole. Pero esto de los amoles son muy importantes en la cultura prehispánica y todavía en la actualidad, ¿no? En la época contemporánea, porque se usa principalmente para la elaboración de shampoos y jabones, ¿no? Que es otro tema bastante interesante a tratar en algún momento, de los amoles. También varias especies de agaves que les mencionaba anteriormente también se usan para este propósito, y también de este grupo de plantas que son Euphorbiaceae, se usa con esos propósitos, ¿no? Además de esto que les platicaba de los biocombustibles que se está también aprovechando, digamos, ¿no? Que yo tengo ahí mis conflictos con estas cuestiones de los biocombustibles y eso, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en eso. Y bueno, una de las últimas familias que tenemos por acá, dentro del grupo de las suculentas, es la familia es que luego me cuesta, Fouquieraceae, ¿no? Que luego me cuesta trabajo pronunciar su nombre, disculpen. Es una familia casi endémica de México, con 11 especies aproximadamente. Solo 3 de ellas poseen tallos suculentos y gruesos, ¿no?
tampoco las vamos a utilizar para nuestro cuadro vivo, solo es importante que las tengamos en mente, pues, que las conozcamos, porque son parte de estas plantas suculentas, porque como les decía, como veíamos al principio cuando estábamos hablando de las plantas suculentas, pues es importante que en un primer punto pues sepamos cuáles son y tengamos un poco de idea de qué onda con estas plantas, porque son muy importantes, ¿no? En diferentes ecosistemas. Entonces, esta es otra de ellas, a la cual se le conoce, por ejemplo, localmente en algunos sitios como ocotillos, cirios y tlapacón, ¿no? Son estas plantas. Y bueno, el problema que presenta este grupo es la lentitud, como muchas de las otras plantas, la lentitud para el desarrollo, principalmente por las condiciones complicadas en su ambiente. Y bueno, en Japón y en Asia, particularmente en Europa, se están exportando, por así decirlo, como plantas de ornato, ¿no? Entonces también eso es algo importante porque si no se hace de manera legal, de alguna forma, pues van a poner en riesgo estas plantas también, ¿no? Este grupo de plantas. Eso es algo importante tener en cuenta, que como son plantas que no se encuentran en otras latitudes del mundo, están siendo extraídas. Además es algo que puede generar problemas, ¿no? Porque como son plantas que no tienen, cuando tú la llevas a un ambiente que no es propiamente el ambiente que le corresponde y que en ese caso se convierte en una planta exótica, este tipo de plantas pueden generar cambios muy drásticos dentro de otros ecosistemas, ¿no? A lo mejor aquí tienen funciones muy particulares, pero en otros lugares pueden generar caos, ¿no? Y eso también es algo a considerar, ¿no? O sea, el hecho de que se las lleven para adornar oficinas, casas, pues tiene también sus problemáticas, ¿no? O sea, que estas plantas se puedan liberar al ambiente en donde no tienen depredadores naturales y entonces se conviertan en una plaga, en una cuestión así, ¿no? Entonces luego, eso es muy común que suceda. Pero bueno, no vamos a andar en esos temas porque sí es algo bastante complejo, pero es importante de mencionarlo, ¿no? Y bueno, como les digo, estas plantas tampoco las vamos a ocupar para la elaboración de nuestros cuadros vivos, ¿vale? Entonces, la única familia que vamos a estar ocupando principalmente para la elaboración de los cuadros vivos es la familia Crasulaceae, ¿no? Donde están agrupadas las echeverias, los sedum, el graptopetalum, y otras plantas, ¿no? Como el calanchoe. Este es el grupo de plantas que vamos a estar ocupando, ¿no? Y además, si ustedes se dan cuenta, y a propósito les puse esta imagen de acá abajo, es justamente los colores, las formas, que son parecidas entre ellas, ¿no? Estas rosetas, pero obsérvenlas, o sea, son hermosas, tienen colores distintos, tienen texturas diferentes, ¿no? Tamaños diferentes, todo eso las hace pues un muy buen candidato para la elaboración de nuestros cuadros vivos, ¿no? Entonces, acuérdense, dentro de las plantas suculentas que vamos a ocupar para este propósito son las crasuláceas, ¿no? Y dentro del otro grupo de plantas que les platiqué al principio, que son las cactáceas, solo vamos a ocupar algunos de ellos, ¿no? Algunos tipos columnares, por ejemplo, algunos tipos de nopales tal vez, pero casi tampoco que se usan, ¿no? Casi no se usan para la elaboración de cuadros vivos, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Ajá. Les voy a enseñar un ejemplo de un cuadro vivo que hice con sus compañeros que estábamos trabajando de huertos urbanos. Y en este caso, cuando elaboramos nuestro cuadro vivo, sí utilicé una cactácea. Ahorita se las enseño. Pero la inmensa mayoría de las plantas que utilicé para este propósito son de la familia Crasulaceae, principalmente del género Echeveria y Sedum, ¿no? Son las que utilicé con más frecuencia. También la Graptopetalum, ahorita les enseño un ejemplo, ¿no? Puse 2 Graptopetalum, son como 3, varios Sedum, ¿no? Y las Echeverias, ¿vale? Entonces ahorita voy a prender la cámara de mi celular para que lo veamos. ¿Cómo es que se llaman las que están arriba de la foto? ¿Estas de acá? Estos son sedum, o los deditos de Dios, ¿no? Que en algunos casos se les conoce. Gracias.
Y ahorita les voy a enseñar los sedum que yo utilicé para la elaboración del cuadro vivo que hice con sus compañeros de huertos urbanos. Pero espérenme tantito, déjenme terminar bien la presentación. Ok, entonces miren, yo les había mandado los materiales que vamos a ocupar para la elaboración de los cuadros vivos. Aquí les puse nuevamente la lista de materiales, ¿no? Malla gallinera, pinzas, tijeras de corte, caja de madera, ¿no? Al principio les había comentado eso, ¿no? Que principalmente para elaborar un cuadro vivo necesitamos una caja de tamaño medio, o sea, de profundidad media, para que las raíces de estas plantas se puedan establecer bien, ¿no? Ahorita les voy a enseñar el ejemplo también de la planta que tengo creciendo en una roca. ¿Y por qué es de tamaño medio la caja? Porque las raíces tampoco son muy grandes, ¿no? El caso de las, ¿cómo se llama? De las crasuláceas tampoco generan sistemas radiculares muy prominentes, ¿no? Entonces, por eso es que con un tamaño medio, pongan ustedes como unos 5 o 10 centímetros, casi que es suficiente, ¿no? Perdón. Entonces también dentro de los materiales que les mencionaba están los marcos de madera. Voy a prender la cámara para que una vez vayamos viendo algunos materiales. Déjenme. Enciendo. Espérenme un momento. ¿Dónde estoy? Para que vean si lo estamos viendo. Aquí. Entonces, miren, los cuadros de madera, me refiero a estos, que pueden ser justo que tienen esta forma, este marco, que es semejante a de un cuadro donde ponemos nuestras fotografías. Y en este caso particular, por ejemplo, nosotros encontramos este marco que ya tiene la malla gallinera, si ustedes la pueden apreciar ahí, ya tiene la malla gallinera y observen el tamaño así que del ojo de la malla, ¿no? Está un tamaño medio, yo les ponía por ahí que fuera de 50 milímetros, ¿no? De apertura hexagonal, que es esto, con la idea de que puedan entrar ahí las plantitas bien, ¿no? O sea, que la plantita la podamos establecer bien en este espacio, porque es ahí donde vamos a ir colocando, dentro de cada uno de nuestros agujeritos vamos a ir colocando una planta, ¿no? Para que vayamos haciendo la composición del cuadro vivo. Entonces, ustedes pueden conseguir estos, creo que los venden no sé si en Fantasías Miguel, una cosa así. Si no, la idea es que nosotros lo elaboremos, ¿no? Pero si ustedes encuentran este tipo de materiales, también son buenos, ¿no? También lo podemos ocupar. Pero más o menos así es como nos va a quedar, miren. Vamos a ocupar un pedazo de malla gallinera, el marco del cuadro y una caja de madera, ¿no? Dependiendo del tamaño del cuadro que hagan, ¿vale? Entonces aquí también va a variar, ¿no? Aquí el tamaño de esto va a variar de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Nosotros hicimos uno muy sencillito. ¿La malla va pegada? Sí, va pegada. En este caso la engraparon. Pueden utilizar grapas. Si tienen engrapadora de estas, por ahí creo que les puse, ¿no? De tapicería. Queda bastante bien, ¿no? La pueden engrapar. Le pusieron, aquí en este caso le pusieron una tirita de madera y sobre eso le engraparon, ¿no? Engraparon la malla. O pueden usar tachuelas, como les puse ahí, para tapicería. Ahí nada más requieren la tachuela y un martillito y con eso la colocan. Todo esto lo vamos a hacer un poco en la sesión que viene para que vayan viendo cómo se construye. Pero si pueden ir adelantando lo que es el marco y la caja, como se ve aquí en la imagen, o sea, vayan haciendo una caja de, ¿qué les gusta? Unos 5 o 10 centímetros. Es más que suficiente. Miren, nosotros hicimos esta que es más o menos como 5 centímetros que tiene de profundidad. No la voy a voltear tanto porque todavía no se establecen bien las plantas. Déjenme acomodo la cámara. Espérenme. Pero miren, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ahí. Entonces fuimos colocando varias plantitas. También aquí, por ejemplo, en la imagen que les puse de los materiales, aquí se ve una malla, un tipo de malla como gallinera, que es plástica. También pueden usar ese tipo de malla o pueden utilizar una que se llama tela geotextil, que es se usa mucho para los muros verdes. No sé si los conocen, los muros verdes los han visto. Que ya ven que hacen como una especie como de saquitos y van colocando las plantas, pero es como una especie de fieltro más grueso, ¿no? También pueden utilizar ese material. También pueden utilizar una malla gallinera con un ojo más pequeño, más reducido también.
Sin embargo, cuando pase eso, por ejemplo, yo en este caso, no sé si alcanzan a notar que utilicé una malla con, a ver, ahí, que tiene el cuadro más pequeño, ¿no? O sea, que la apertura del cuadro es más pequeña. Y entonces, si yo quiero establecer una planta, por ejemplo, de este tamaño, hay que recortar un poco para que entre bien ahí. Si van a utilizar malla con el ojo, el ojo más pequeño, digamos, preferentemente que sea plástica, ¿no? Para que les sea más sencillo cortarla, ¿no? Con unas tijeras o con un cúter. Porque en este caso necesitan unas pinzas de corte para cortar el alambre, porque es de alambre, ¿no? Esta malla que yo utilicé es malla para cernir. Vean el tamaño del ojo, y no lo muevo tanto porque si no se me van a caer las plantas. Ahorita en este punto, por ejemplo, cuando después de que lo construimos, lo vamos a mantener en la posición horizontal por un rato, ¿no? Hasta que las plantas se establezcan bien y se desarrollen para que podamos colocarlas de manera vertical en el muro. Eso siempre se debe de hacer, ¿no? Aquí, como yo no tenía muchas plantas muy grandes, coloqué en unos casos plantas muy pequeñitas. No sé si se alcance a ver por acá. Voy a prender mejor la cámara de mi celular para que sea más fácil. Si tenemos algún tipo de alambre, Ujú. como galvanizado, podríamos sustituirlo por la malla, aunque creo que sería más trabajo un poquito. Yo creo que sí, exacto. Sería mucho más trabajoso, ¿no? No sé, tendrías que tejer de alguna manera una red para mantener ahí todo, ¿no? Ok. Sí. Entonces yo creo que les conviene más, por ejemplo, esta malla que está aquí, de esta que es como tipo gallinera, pero es de plástico, ¿no? Entonces esa también es buena porque tanto para engraparla como para hacer los cortes es mucho más, más sencillo. Si van a utilizar malla, ¿La palería? ¿mande? La malla de plástico que dices Sí, en también algunas la venden. trapalerías lo venden, si no en el Home Depot, de una cuestión así, ¿no? Por ejemplo, si van a usar malla gallinera, pueden usar un pedacito que sobre de por ahí. Yo utilicé un pedazo de malla que encontré por ahí tirada para cernir, que usan en la construcción, y esa es la que ocupé en este caso para ¿no? Pero si lo van a comprar, lo pueden comprar en la trapalería más cercana, en la que esté más surtida, o en el Home Depot, ¿no? Que no me gusta hacerle mucho comercial porque son súper caciques, venden todo súper caro, y aparte es una empresa extranjera, pero bueno. Pero también ahí lo podemos encontrar, ¿no? Esta en particular, la de plástico, creo que ahí es más fácil que la encontremos. Pero en algunas tlapalerías que están bien surtidas, ahí también. Elizabeth, creo que por ahí tienes alguna duda. Yo quería preguntar si en lugar de malla se podría tejer con algún hilo impermeable, así como si fuera la malla. Pues no sé cómo se te ocurre que lo podrías hacer. Igual el tejido así como está la malla, pero con un hilo, pensar un hilo. Con hilos. Ajá, el hilo. Pero hay uno de construcción, creo que ese es grueso. Pues yo pienso que sí. O sea, si tú puedes generar digamos, como especie de enjambre, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí lo puedes utilizar. Es que yo no conseguí la malla ni dinero. Sí, no te preocupes, o sea, por eso ahorita voy a ocupar esta sesión para, digamos, como esas aclaraciones, y tenemos todavía la semana que viene para conseguir lo que nos haga falta, ¿no? Les voy a estar mandando ejemplos de materiales que pueden sustituir a la malla gallinera. Yo ahorita, por ejemplo, les hablaba de la tela esta geotextil. Esa la pueden conseguir igual en ahí Madreselva, también lo venden bastante, ahí en Xochimilco. Y también funciona bien, ¿no? También funciona bien. De hecho, inclusive creo que para retener el sustrato dentro del cuadro y puedas ponerlo en posición vertical es mucho mejor que la malla gallinera, porque la malla gallinera hay que esperar un tiempo. Vamos a tener en esta posición nuestras plantas hasta que se establezcan bien y sean ellas las que retengan la tierra, ¿no? El sustrato que le vamos a poner. ¿Sí, Elizabeth? Pero si puedes hacer este tejido con el hilo que mencionas, a lo mejor queda bien. Estaría padre que lo intentaras y nos enseñaras cómo lo hiciste para replicarlo, ¿no? No, era todo lo que quería preguntar. Gracias. Sí, Elizabeth. Rebeca. Sí, es que no se escuchó bien lo que dijo la compañera, pero me imagino lo que propone es como una urdimbre de telar. Ándale, algo así, supongo. Sí. Si saben Bueno. hacerlo, lo pueden intentar, ¿no? Yo la verdad no sé trabajar eso y pues me ayudo de estos materiales, ¿no? Sí. Gracias. Ok, aquí por ejemplo en la lista me faltó
mencionarles que también pueden conseguir fibra de coco. De hecho, hay una manera de obtener su propia fibra de coco. Si quieren, les comparto unos videitos que hicimos con los compañeros de huertos urbanos y intentan obtener su fibra de coco, porque, por ejemplo, ya que tienen su cuadro y su caja, después de, o sea, tienen, por ejemplo, su caja, ¿no? Con sus plantas. Antes de establecer las plantas, ponen una camita ¿cómo se llama? De fibra de coco, y después ponen las plantas. Esa camita de fibra de coco junto con la malla va a hacer que se retenga el sustrato dentro de la caja, y cuando ustedes lo colocan de manera vertical no se desparrame todo, ¿no? Entonces, es una idea. Les voy a estar compartiendo varias ideas para que ustedes se vayan dando, vayan haciéndose idea de cómo van a construir ¿cómo se llama? Su cuadro vivo. Pero los materiales que en general vamos a ocupar son los que están en la lista. Ahí incluiría nada más la fibra de coco, si es que la quieren utilizar. ¿Qué otro puede ser? Perdón. Dime, Rebeca. O sea, la fibra, No, perdón, Yari. sí, no te preocupes. O sea, la fibra de coco estoy entendiendo que es como, o sea, que ayuda a que no se caigan o se resbalen las plantitas si las ponemos de una manera parada. Sí, va a ayudar a ese propósito, ¿no? Y también la fibra de coco va a ayudar a retener humedad, a que no se pierda la humedad tan fácil, ¿no? Es como una especie de acolchado dentro de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro cuadro vivo, ¿no? ¿Dónde se compra la fibra de coco? Para que sea muy sencillo conseguirla en Xochimilco, en el Madreselva, en el tianguis de plantas de ahí de Madreselva. Ahí tienen, pero compren la que es como pelitos, ¿no? La que es la fibra, porque hay otra que venden que es ya molida, que también sirve para elaborar los sustratos, que es algo que también en la sesión que viene, y les voy a mandar varias como recetas de sustratos para este tipo de plantas, porque eso es lo que aquí me faltó un poco, ¿no? Ya no nos dio tiempo, ya no nos va a dar tiempo. Pero la siguiente parte fundamental, además de entender las plantas que vamos a usar, es el sustrato que vamos a ocupar para su establecimiento, ¿no? Creo que lo más complicado es eso, ¿no? Entender un poco la biología de las plantas que estamos ocupando, en este caso, ¿cuáles son? Crasuláceas, ¿no? Que además tienen un proceso fotosintético particular, y bueno, pero este es digamos, uno de los materiales principales, las plantas, y después sería el sustrato. Yo aquí en este caso utilicé una mezcla de peat moss, agrolita y una tierra arenosa, ¿no? Que tenía por ahí, porque justamente tratando de generar esas condiciones donde estas plantas tengan un muy buen drenaje, es como vamos a usar los sustratos que se requieren, ¿no? Yo, como les digo, les voy a mandar algunos ejemplos para que ustedes vayan consiguiendo los materiales, pero principalmente lo que requieren para el establecimiento de estas plantas es un sustrato que filtre bien, ¿no? Que se filtre bien el agua, que no se estanque, que no lo retenga fuertemente, porque como les mencioné, estas plantas no requieren de un ambiente muy húmedo, ¿no? Porque se echan a perder, se van pudriendo. Si ustedes las riegan constantemente, no sé si les ha pasado, se hacen aguaditas, ¿no? Se hacen como aguadas porque absorben demasiada agua y se pudren. Rebeca, dime. ¿La caja va a llevar alguna especie de agujeritos o algo para drenar? O sea, justo para drenar. Sí. Aquí en la imagen, por ejemplo, que les puse, podrías hacerle dos hoyitos, uno acá y otro acá. Y una ranura por arriba, ¿no? Si quieren, hacemos como con los colibríes, vamos adelantando algunas cosas para que vayan viendo. Pero sí, por ejemplo, mira, dejan prendo la cámara rápido de mi cel, ¿no? Para que les vaya mostrando. Ahora, en cuanto a la madera con la que van a construir su caja, idealmente traten de utilizar madera de reuso, ¿no? Por ejemplo, en las madererías, si ustedes van a estos lugares, ay, ¿por qué se rayó esto? Van a encontrar que tienen, ¿cómo se llama? Retazos de madera, ¿no? Entonces ustedes vayan a donde tienen esto, además es más barato, inclusive hay veces que hasta te lo regalan, ¿no? Los pedazos, los trozos de madera. Entonces, traten de utilizar madera de reuso, de pallets, por ejemplo, también funciona bien. También funcionan bien los de guacales, ¿no? Digamos, los laterales de los guacales también pueden utilizarse. Yo, para la construcción del que yo voy a hacer, voy a utilizar madera de reuso. Espéreme tantito. Déjenme, voy por los audífonos, espérame.
Por aquí me están comentando, mi compañera Karen, que el uso, por ejemplo, de ciertos materiales, como el caso de los hilos que mencionaban, no se usa tanto porque con la humedad puede llegar a pudrirse, ¿no? Entonces, si estos hilos son de materiales orgánicos como el algodón o fibras naturales, puede que se echen a perder, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que no sirva en ese caso. Por eso el plástico y el metal, que duran un poco más, puede ser que sea más ventajoso en ese sentido, ¿no? Porque después, o sea, después de cierto tiempo, ya que pongan sus plantitas, miren, y ahora sí voy a prender la cámara de mi celular para que la vean. El que dice Alan Eres. No, o sea, aquí, por ejemplo, como son plantas pequeñas, que son las que tenía a la mano, pues voy a dejar que se establezcan y que se empiecen a desarrollar para que ellas mismas sean las que sostengan el sustrato. Ah, sí, es hilo de plástico, sí, como el hilo nylon que lo usamos para los papalotes, ese puede ser también, ¿no? Ahí les pido una disculpa por la luz, creo que no hay muy buena luz, pero miren, déjenme ver, espérenme. Oye, entonces, miren, aquí por ejemplo, en este pequeño espacio establecí una planta pequeñita, casi todos los espacios los cubrí con plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, un sedum, este es un sedum. Aquí, esta es una cactácea, ¿no? Perteneciente a la familia de las mamilarias o de las biznagas, chiquita. Otro tipo de sedum que le dicen el arrocito, es este de acá. Yo no veo nada. No, se ve muy oscuro, No, ¿verdad? no me parece nada. Solamente su panda. ¿Cómo? No, es que tienes que ver la pantalla que dice Alan Eres. Porque sí, ahí no vas a ver. ¿Sí? Híjole, no me parece ninguna pantalla. Es que tienes que deslizar tu pantalla para ver a los demás participantes. No, solamente tengo 2 puntitos. Ya ni modo. La pantalla. Si estás en tu celular. Si estás en la computadora, hay unos puntos arriba que te permite ver a todos los participantes. Cámbiate entre los participantes y el de Alan es el único que tiene activo el video. Cuando la malla es más grande, las chiquititas se caen. No se oye. Pero ya, ahí, perdón. Les digo que el ojo de la malla, el ojo de la malla de esta malla que ocupé es pequeño. Es buena para plantas pequeñas, ¿no? Como esta, como esta otra, ¿no? Estas columnares. Pero, por ejemplo, si quieren establecer una planta de este tamaño, entonces sí tienen que abrir un espacio más grande para que cuando se vaya desarrollando no se ahorque la planta, ¿no? No se obstruya y se ahorque. Entonces, el tamaño del ojo va a depender mucho del tamaño de la planta. Generalmente lo que se ocupa son plantas de porte más o menos mediano como estas, como esta otra, ¿no? Para que sea más rápido el establecimiento, como esta otra. Y en este caso, pues sí requieren un espacio mayor para que se desarrollen bien, ¿no? A gusto. ¿Sí? Por ejemplo, es un marco que teníamos, de plástico, que justo es un cuadro para fotografías, entonces nosotros le pusimos, en vez de una foto, le pusimos plantitas, ¿no? Entonces este es un ejemplo